Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de la serie IFPUG FPA, el método con el cual vamos a aprender a calcular el esfuerzo, el costo y todo lo que tiene que ver o está relacionado con el esfuerzo de un proyecto de software. Algo que es, por supuesto, muy importante porque el valor de un proyecto, la gente que se requiere, el tiempo que vas a demorar es un elemento que requiere de una adecuada precisión. Por supuesto que no podemos pretender que sea absolutamente preciso, pero sí necesitamos que cuando estimamos el valor, el costo de un proyecto, podamos por lo menos tener aproximaciones razonables que nos permitan evitar un poco la especulación y, por el contrario, afinar la puntería, como podríamos decir de alguna manera, para cobrar un valor adecuado y para saber a ciencia cierta cuánto es el tiempo que vamos a demorar. Y hemos estado en esta tarea de identificar diferentes etapas para poder llegar justamente a estos valores. En el video anterior, por ejemplo, tuvimos una interesante charla acerca de el cálculo del factor de ajuste. Todos los elementos de estos 14 puntos que son requeridos para finalmente lograr el resultado que esperamos, que es, por supuesto, saber cuánto vale nuestro proyecto y cuánto tiempo hemos de demorar. En este siguiente paso, en el paso número 4, vamos a ver lo que corresponde a las transacciones lógicas y archivos o ficheros lógicos del sistema. El objetivo es determinar cuáles son los componentes del sistema para contar los puntos de función de manera adecuada. Entonces, el cálculo de puntos de función va a descomponer el sistema en componentes más pequeños. Es decir, vamos a considerar ese proyecto como el todo, pero a su vez vamos a identificar los componentes pequeños que son parte del proyecto con el propósito de entender y analizar. De eso también podríamos concluir previamente que no podemos llegar a una estimación adecuada si no comprendemos los detalles, los componentes y los elementos que forman parte de un proyecto. Así que, mirándolo desde ese punto de vista, tenemos 5 elementos importantes. Primero, los componentes o entradas externas. ¿Qué son? Bueno, como dice acá, es un proceso importante a través del cual se mide o se permite identificar la entrada de datos al sistema. Porque los sistemas, como ustedes podrán suponer, tienen datos de entrada y tienen datos de salida. La forma en que entran esos datos, la velocidad de esos datos, la pertinencia de esos datos, podemos, ¿verdad?, determinarlo por el factor de ajuste que define a su vez la complejidad. Pero tenemos que saber cuáles son esos puntos de entradas, dónde ingresa la información, quién la ingresa, por supuesto, y cuáles las pantallas, las interfaces de usuario y los archivos que se requieren para que esa información sea parte del sistema. Acá no incluimos consultas a bases de datos, ya no incluimos esas consultas, aunque estas están, por supuesto, son parte, ¿verdad?, del sistema, no las consideramos directamente. Los datos de entrada son usados para mantener uno o más ficheros lógicos, es decir, esos datos que nosotros podemos solicitar por parte del usuario pueden ser registrados en uno o más ficheros lógicos. Bueno, ya vamos a ver qué son esos ficheros lógicos. Entonces, las entradas externas se determinan examinando las pantallas de introducción de datos. Por ejemplo, si vamos a hacer un sistema en donde vamos a registrar clientes, tendríamos que estudiar y ver cómo es la pantalla justamente en donde el usuario va a ingresar los datos que estamos tratando de considerar, ¿no es cierto?, en relación a los clientes.
¿ya? Además, si se trata de entradas procedentes de otras aplicaciones, por ejemplo, a través de una API o servicio web, estas deberían necesariamente actualizar los ficheros lógicos, es decir, esa información debería guardarse en alguna parte en el sistema. Luego tenemos las salidas externas. Una salida externa es un proceso a través del cual la información es exportada, ¿no es cierto?, o mostrada a los interesados. Y estos datos pueden ser resultados que se derivan, por ejemplo, de cálculos, de algoritmos, ¿cierto?, de fórmulas, de informes, etc. Información que es procesada y que es mostrada según la necesidad que tienen los usuarios del sistema. En la creación de esos informes, por ejemplo, puede verse comprometido varios ficheros lógicos, ¿ya? Entonces, tenemos que considerar cuántos ficheros lógicos intervienen o son necesarios para la exportación o la muestra de esa información. Después tenemos el tercer componente, que son las consultas externas, que son en general peticiones que se realizan al sistema con el propósito de encontrar una información específica. Así que tiene componentes de entrada y componentes de salida, porque la información o el parámetro o el filtro de la información es ingresada por el cliente o por el usuario, y luego esa información es buscada, procesada y mostrada, ¿no es cierto?, en las pantallas para las cuales se haya determinado esa funcionalidad. En el proceso de entrada, probablemente no se actualiza ningún fichero, ¿no es cierto?, porque básicamente es un tema de consulta. No es lo mismo que en el proceso de entrada, que sí se puede actualizar o crear un nuevo dato, ¿no es cierto?, en el sistema. Acá simplemente se consulta, por lo tanto, él o los ficheros lógicos que se hayan envuelto en la consulta van resolviendo y disponibilizando la información. Luego tenemos los ficheros lógicos internos. Ahora sí hablamos de ficheros lógicos. ¿Qué son los ficheros lógicos? Básicamente es un conjunto de datos que está definido en la plataforma y que habitualmente nosotros conocemos como tablas. Es decir, cuando hablamos de ficheros lógicos internos, nos estamos refiriendo a las tablas de la base de datos, ¿ya? Y entonces estos ficheros lógicos determinan la forma en la que se almacenan la información, ¿verdad? Y también pueden determinar el conjunto de datos de información a través de cruces, consultas y otros, para que esa información pueda estar disponible. Y aquí comenzamos a ver de manera más concreta de qué hablamos cuando nosotros estamos estudiando el inventario de ficheros lógicos o de transacciones lógicas. Por último, tenemos los ficheros externos de interfaz. Estos ficheros también son un conjunto de datos que son definidos en el sistema, ya que son usados con propósito de referencia, pero no están dentro de la aplicación, ya, sino que eventualmente esta información pudiera estar en otra parte, ¿verdad? Pero al mismo tiempo puede ser necesaria para el propósito de obtener información. Podríamos citar en Chile, por ejemplo, tú entras a la página del CERVEL, ¿verdad? Y cuando ingresas tu root, en tiempos de elección tú quieres saber si te corresponde o no ser vocal de mesa o en qué mesa tú vas a votar. En la información sobre las mesas, sobre las direcciones y todo eso está, por supuesto, en las bases de datos o en los ficheros lógicos del CERVEL. Pero el dato tuyo, el root, tu nombre, quizás tu dirección u otra información que te pertenece, está en el servicio del registro civil. Y allí el sistema puede informarse a través del registro civil si el root por el cual se consulta
¿Es una persona que está viva? ¿Es una persona que ha fallecido? ¿O una persona que está inhabilitada para votar? ¿Ok? Bueno, todo eso es procesado por otro sistema y sin embargo actuaría como un fichero lógico externo, ya que es un conjunto de información que permite, ¿no es cierto?, que el sistema, en este caso del CERVEL, pueda trabajar, ¿ya? Por lo tanto, los ficheros lógicos internos son tablas que están dentro de la base de datos del sistema que estamos nosotros calculando. Y los ficheros lógicos externos están fuera de la frontera, ¿no es cierto?, del sistema que nosotros estamos calculando. Así que yo quiero, a propósito de ejemplos, quiero mostrarte brevemente acá en mi sistema un modelo de datos que he creado ya para trabajar, por ejemplo, un sistema de control de incidentes técnicos, tecnológicos o lo que tú quieras, ¿ya? Entonces, yo para poder saber cuáles son las transacciones lógicas y los archivos lógicos que están en mi sistema, el ideal es que yo primero, luego de tomar los requerimientos, luego de entender lo que el cliente necesita o los usuarios necesitan, construya un modelo de datos. En este caso sería un modelo físico, es decir, el conjunto de tablas. Cada una de estas tablas representa un conjunto de datos. Cada una de estas tablas son archivos lógicos internos del sistema. Y por lo tanto, si yo estoy pensando en almacenar, por ejemplo, roles, usuarios, datos asociados a los usuarios, en este caso incidentes categorizados y asignados a personas del equipo, entonces debo construir un modelo que me permita representar de alguna manera, si no el flujo, al menos la estructura que se requiere para el sistema. Entonces, ¿qué es el inventario de transacciones y archivos lógicos? En el fondo, es nada más ni nada menos que la creación de un modelo de datos, ya que tú puedes partir desde el modelo conceptual, pasando por el modelo lógico y también por el modelo físico, para tener una apreciación de la extensión de la estructura, ¿ya? Y a propósito, si quieres aprender a modelar bases de datos, te invito con todo cariño a que seas parte o que veas el curso Modelamiento de Base de Datos que está aquí en mi canal y que además puedes acceder a él a través del sitio profesorgaldames.cl. Ahí te enseño de pe a pa todo lo referente a modelado de bases de datos. Entonces, ¿qué deberías tú saber? Primero, podríamos decir, para calcular un proyecto de software, primero, tomar los requisitos de manera apropiada, ¿verdad? Y en segundo término, deberías aprender a modelar si es que no lo sabes, o deberías modelar la base de datos, porque esa te va a dar el inventario para poder conocer cuáles son los procesos lógicos internos y externos del sistema. Ahora, obviamente que si además de este modelo de datos, tú puedes acceder o tener en cuenta otra información que es provista por otro sistema, pero que va a afectar al tuyo o al que estás tratando de calcular, también debes inventariarlo, y en este caso como un archivo lógico externo, ¿ya? Así que en el proceso de cálculo es muy importante tener en cuenta cuáles son los datos, cuál es la estructura de datos que requieres para tu aplicación. Es probable que necesites algunas herramientas extras, pero yo te recomiendo, como ya te he dicho, que tú aprendas o hagas un buen modelo de datos. Sobre todo si tu proyecto es de emprendimiento personal, que está satisfaciendo la necesidad de un cliente, de un futuro cliente, yo te recomiendo que hagas ese modelo porque a ti te va a tocar hacerte responsable de todo el proyecto. Probablemente, si trabajaras dentro de una institución en donde hay un equipo de desarrollo,
probablemente vas a tener no la responsabilidad completa del sistema y por lo tanto el cálculo lo harán otras personas o probablemente tú mismo, pero enfocado al trabajo específico que te asigna. Pero cuando uno trabaja para otros y uno es el responsable, tiene que tener una meridiana claridad acerca de la estructura. ¿Qué te parece? ¿Te parece interesante? Si tienes comentarios al respecto, te invito a hacerlos aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué te parece eso de tener que aprender a modelar bases de datos para poder hacer una buena estimación? Quizás no lo sabías, pero bueno, yo te lo presento y más adelante vamos a ir haciendo ejercicios prácticos que te permitan justamente a través de este tipo de elementos definir la estructura y comenzar este proceso de inventario. Haciendo un pequeño resumen, recordamos que para el análisis de puntos de función, primero debemos planificar ese conteo, tenemos que recoger información, ¿cierto?, acerca del sistema, calcular el factor de ajuste a través de esas 14 variables que mencionamos en el video anterior, ¿ya? Si no viste este video, te invito a verlo. Está en la serie IFPUG FPA, en mi canal y también en el sitio profesorgaldames.cl. ¿Qué vamos a ver en el siguiente video tutorial? Vamos a clasificar los componentes en entradas externas, como ya vimos, salidas externas, consultas, ficheros lógicos y una vez que tengamos esa información, vamos a ver cómo lo vamos calculando. En esa oportunidad vamos a trabajar con una herramienta específica para que tú puedas tener una idea de cómo se hace finalmente el proceso de cálculo de todos los ítems que tienen que ver con esta metodología o con este método o herramienta de cálculo como es IFPUG FPA. Te agradezco mucho tu apoyo, tus me gusta y también, si no lo has hecho, suscríbete para que seas parte de esta comunidad que es pequeña, pero sigue creciendo paulatinamente. Cada día más tenemos personas que están accediendo a nuestros videos y a este conocimiento que tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Si tienes sugerencias, por supuesto, puedes escribirme también a cursos@profesorgaldames.cl para ayudarte en lo que tú necesitas. Muchas gracias y que estés súper bien. Nos vemos en el próximo video. Chao.